Y podemos hacer una respuesta corta, pero bien concisa, concreta. ¿Qué es un Estado constitucional de derecho? Un Estado constitucional de derecho es lo que nosotros llamamos el Estado de Derecho. Eso es el Estado de Derecho. Entonces, y el Estado de Derecho, para hacer una definición breve y bien llana, es el Estado en el cual el propio Estado crea las normas, evidentemente legisla, reglamenta, y las cumple las normas. Cuando, un ejemplo grueso en el sentido de bien golpeante, bien gráfico, cuando existían en Europa los iluminados, como los Borbones en Francia, exacto. Todavía existen iluminados diferentes en algunos... Los Rey Sol le decían, ¿se acuerda? Claro, Luis XIV. Todavía existe algún tipo de distinción de clases en determinados pueblos, como España, Inglaterra, pero es un problema de ellos. En Francia lo sacaron como correspondía, desde mi punto de vista, y establecieron una república. En ese caso, el Rey Sol, Luis XIV, decía, el Estado soy yo. Y perdóneme la expresión llana. Y chao. L'état c'est moi. L'état c'est moi. Y chau, válgame la expresión. Ahí para ser está. así bien gráfico, Ahí casi está. onomatopéyico. Se terminó. El Estado soy yo acá y se terminó. Entonces, él legislaba, hacía lo que quería, juzgaba, y ahí voy a otro de los elementos del Estado de Derecho. Él legislaba, juzgaba y administraba, ejecutaba. Entonces, luego de la revolución inglesa, de la revolución estadounidense, de la revolución francesa, esas tres revoluciones fundamentales, se establece el Estado de Derecho, donde el Estado crea el derecho y lo respeta. Y para eso se establecen, entre otras cosas, otras premisas fundamentales. Sí, sin duda. Primero, pluripartidismo. Sí. El Estado de Derecho constitucional necesita un pluripartidismo. Sí. Aquellas democracias populares que existieron en la cortina de hierro, detrás de la cortina de hierro, en la ex Unión Soviética, Polonia, etc., se llamaban democracias populares y tenían un partido único, que era el Partido Comunista. Allí no había Estado de Derecho constitucional. No. Entonces, pluripartidismo, elecciones de las autoridades Periódicas, cada tanto periódicas, pluripartidismo, elecciones periódicas. Un no Estado de Derecho, ¿qué hace? Lo primero que hizo, una de las primeras cosas que hizo la dictadura en este país. Nosotros éramos chicos, pero una de las primeras cosas elimina el poder legislativo. Elimina el poder legislativo y los partidos políticos. Por supuesto. Partidos políticos. Se terminó. Se terminó la libertad de partidos y se terminaron las elecciones, gobierno yo. Entonces, el Estado de Derecho constitucional es aquel Estado que hace derecho, permite elecciones libres, permite la libertad de expresión del pensamiento, la formación de la opinión pública, cumple el derecho, responde por los daños que ocasiona. Si a usted viene la OCE y le rompe la vereda, o usted, válgame la expresión, Dios no permita, se da un golpe contra una baliza mal puesta por UTE, usted hace un juicio y el Estado le va a pagar. Tarde o temprano le va a pagar. Exacto. Entonces responde. Eso en definitiva es un Estado de Derecho. Eso es un Estado de Derecho y se le agrega el término constitucional. ¿Por qué se le agrega? Porque la Constitución es la que lo establece. Es lo máximo. Es lo máximo. Que además es el documento contractual mediante el cual el soberano, que es nuestro cuerpo electoral, decide qué sistema de gobierno o qué forma de gobierno tiene. Claro, y allí ¿Le puedo agregar una cosa? Sí. El Estado de Derecho, que eso fue una complicación geopolítica muy interesante a analizar, y la estoy analizando a través de un gran escritor, es un jurista como usted.
El Estado de Derecho es la primera persona jurídica. El Estado de Derecho es una persona jurídica pública y por eso hay personas jurídicas. Si no, no podrían ocurrir. Y además, el Estado de Derecho, como usted bien dice, es responsable de las acciones que comete, al extremo de que se le puede reclamar, por ejemplo, que no cumple con la vigilancia de la violación de derechos humanos. O reclamos de parte de ciudadanos de otros países que se vieron maltratados en el Estado tal, por ejemplo. O lo que usted dice. O porque el Estado en el cumplimiento de una obra pública puso mal ciertas cosas y hubo un accidente que, bueno, es atribuible a la culpabilidad del Estado. Si el Estado tiene personalidad. Tiene personalidad jurídica, justamente tiene un patrimonio. Exacto. Ahí volvemos a la teoría de la personalidad jurídica. Tiene un patrimonio, tiene un aparato, o sea, el presidente de la República ocupa un cargo que es un aparato, nos es institucional, es un órgano, diría Guirke, ¿no? Es un órgano, claro. Los legisladores, y en ese sentido nosotros, los ciudadanos, no tenemos que salir a aplaudir a los políticos que cumplen con su deber, porque Exacto. Nos están representando. Exacto. O sea, digo, aplaudirlo en el sentido exagerado, es decir, qué bien, cumplió su promesa electoral, está bien decirlo. Ahora, no salir a aplaudirlo, decir, ¡oh, qué fantástico que es! No es un monarca. Porque es nuestro servidor. Claro, es un servidor público, claro. Nada más. Por algo se establece ahora el tema de la regla fiscal, que es un tema interesantísimo, ¿no? A través de la LUC, ¿qué plantea la regla fiscal? Que el servidor público es responsable de los gastos que tiene el Estado y se fija inclusive un presupuesto del cual no se puede exceder ese presupuesto quinquenal. Entonces, ahí habla claro. Doctor, voy a otro tema para hilar, y vamos hilando fino acá, ya de algún modo abriendo el ciclo que vamos a empezar en el programa, que es el ciclo 135 razones para ser más libres, ¿no? O para defender nuestras libertades, que son los 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración, los que también tratamos con usted allá al comienzo del año 2021 y que se trató de modo muy técnico, pero muy llano, muy claro, muy conciso. Yo le recomiendo, vuelvo a decir a todos los que siguen este programa, que vayan a ese material que está en archivo, está todo en archivo. Yo creo que habrá sido por los meses de marzo, abril, mayo, donde tratamos el tema LUC en profundidad. Yo aprendí un montón ahí con el doctor, aprendí un montón. Ahí se explicó la legítima defensa presunta, la ampliación del radio de acción de la legítima defensa, la policial y la de todos nosotros, la convivencia pacífica que plantea la LUC del derecho de huelga con el derecho al trabajo y el derecho de propiedad o la libre expresión empresarial. Hay un montón de temas ahí, evitar los piquetes, más atribuciones a la policía, la libertad financiera, que por eso vamos a ir a esos temas que usted planteó hoy al pasar, esos temas vinculados a lo financiero. Ahora, esta ley entonces, que está prevista en la Constitución en su mecanismo, ¿es una ley que afina al Estado de Derecho? ¿Lo actualiza al Estado de Derecho? No tengo la más mínima duda. Yo no tengo la más mínima duda que la ley estableció, y yo vuelvo a repetir y reitero ese mensaje. La ley lo que vino a hacer fue entre otras cosas, ¿no? Pero una de las cosas fundamentales que hizo fue a equilibrar un desequilibrio que existió durante los últimos 15 años. Vamos a hacer los últimos 3 periodos previos de gobierno, ¿no? Claro. Ahí está. O sea, es algo que yo vuelvo a repetir. Son temas de equilibrio. Es decir, y a la vez, ahora me acordaba, mientras usted, que no lo mencionó usted, pero yo me acordaba, por ejemplo, de la columna que hicimos sobre apariencia delictiva. Sí. Y hoy, por ejemplo, hoy estuvimos hablando de fútbol, no vamos a seguir hablando de fútbol, pero... Y me acuerdo que cuando hablamos de apariencia delictiva, dijimos esto, que tiene que ver con el fútbol, y dijimos, es como cobrar al grito. Mandan memes, la gente manda memes, publicaciones, cartelitos de Facebook y de Instagram, y es como cobrar al grito, porque yo, que soy un ciudadano normal, que cumplo la ley, que trabajo, que no estoy mirando al otro para robarlo. Recuerden siempre, el que roba te está mirando para robarte.
Vos estás pensando en ir a la carnicería, pero él está pensando en robarte. Esto no es ser paranoico, esto es ser precavido. O sea, entonces, si hay una persona que está en una posición extraña, parada a las 7 de la mañana en un lugar sin hacer nada, que vos lo ves que está bichando para todos lados, los policías además saben, con la camperita doblada, es un clásico, con la camperita doblada, usted me está viendo, en la manga, ¿tá? Para cambiarse, y está de gorro y después se saca el gorro. O sea, que le pida documentos. Está perfecto. Y si a mí me piden documentos, pero te los entrego, pero tomá, sí, te hago. No tengo nada que ocultar, soy fulano de tal. Sí. Vas a descubrir quién soy. Con todo orgullo te digo, mirá qué tipo de persona soy yo. Y en el mejor sentido, tómelo a bien, ¿eh? Que nuestra audiencia tome a bien lo que voy a decir. Soy este. ¿Cuál es el problema? Claro. O sea, ¿hay algún inconveniente? Bien dicho, respetuosamente a la policía. ¿Hay algún inconveniente? No, déjeme que me imagino que me tratarán bien. Déjeme que voy a corroborar sus datos. Y bueno, está fantástico. Pierdo 15 minutos, media hora, y bueno. Prefiero perder media hora a perder la vida o a perder que me roben. Sí, ni eso va a pasar, sí, porque si tuviera malos tratos lo denuncia, estamos en un estado de derecho. Por supuesto, pero se denuncia, abuso policial, qué sé yo. Pero bueno. Pero siempre los policías, además, es decir, más allá de... existe de todo en la vida, yo siempre digo lo mismo. Hay buenos abogados, hay malos abogados, hay mejores periodistas, peores, en fin, etc. Pero los policías están acostumbrados al tema. Yo tengo amigos policías, tengo amigos oficiales generales, lo más alto, ¿tá? Y tengo inclusive un contacto que me acuerdo cuando tuve un problema, usted sabe que tuve un problema determinado, que no viene al caso. Sí. Y me atendió un cabo en la sesional. Hicimos contacto y de vez en cuando nos escribimos. Seguro. Y eso me acuerdo que yo llegué con ese problema que tuve, y el sujeto, la persona, me atendió como los dioses. Entonces son gente que el 99 y pico son profesionales. Además, ¿sabe una cosa, doctor? Esto es un poco irónico, pero está bien. ¿Sabe una cosa? Son seres humanos, ¿eh? Son como nosotros. Son compatriotas, claro, ciudadanos. Porque parecería ser que cuando hablamos de esto, porque hay toda una ideología impuesta, y sobre todo en ciertas generaciones, que no sé, parece que fueran otra cosa. Son los policías. Es una persona, es mamá, es papá, es hermano. Muchos van a estudiar. Yo fui compañero de policía que estaba estudiando Derecho. Porque muchos después, como les gusta el tema de la justicia, les interesa y tienen vocación por el tema justicia y por el tema Estado, y bueno, son muchos inducidos a seguir la carrera de la abogacía. Por ejemplo, el derecho. Por tal motivo, la ley, volviendo a la pregunta original, la ley, yo diría en un titular, ¿no? Pero bien gráfico, que nosotros lo repetimos hasta el cansancio, vino a equilibrar los derechos que tienen determinadas personas con los derechos que tienen otras personas. Claro. Es decir, en el caso de la huelga es muy claro, el no huelguista y el huelguista. Pero viva la huelga cuando está bien fundada. Por supuesto. Pero cuando está bien fundada, viva la huelga. Y viva la no huelga, en esa huelga que yo digo, viva la huelga. Y en esa huelga que tengo un compañero que dice, no quiero huelga. Bueno, viva tu opción, hermano. Al trabajo que seguir trabajando. No quiero perder el día. Claro, no quiero perder el día. Sos libre. Yo no sé si vos podés bancar la olla. Yo de repente no entro a trabajar, válgame la expresión muy popular, pero es muy claro, no entro. Sí. Y él tiene que entrar porque no puede perder el jornal. Y bueno, claro, que entre. Entonces, claro, y eso no significa que lo tenga que ocupar, que no lo pueda dejar entrar. Hay un equilibrio. El tema de la apariencia delictiva es un tema de equilibrio. El tema del piquete es un tema claro. Sí. A mí me han agarrado piquetes en algún momento yendo a trabajar. Por suerte no tenía a alguien herido.
Además, no se puede colisionar por reclamar un derecho con el derecho de los otros en el bien público, en una vía pública, en la calle. Es desde la época de la República Romana. Es desde esa época. Es decir, no se puede, no son dueños de la calle, ¿eh? Por más que tengas todo el derecho del mundo a reclamar, no, el piquete no. ¿Cómo evitás y perjudicás a un montón de personas? Le evitás el tránsito, de pronto la persona que tiene que llevar a la esposa que está embarazada y está por tener el bebé. El tipo que va al médico y tiene ese horario justo con el médico y se pierde. Rubén, ¿querés desfilar por la calle por 18 de julio y hacer tu, válgame la expresión, marcar claramente tu presencia? O sea, digo, hacer escándalo, ruido, bien entendido, escándalo, bien entendido. Me salió otra palabra, pero no lo dije mal. ¿Quieres hacer ruido? Sí. Claro. Pero no me tomes de todo 18. Tomame una senda. Y la otra senda déjala pasar. Sí. O sea, digo, igual molestás, ¿no? Porque 18 de julio, solamente... Sí, yo creo que ese ejercicio de darle tanta publicidad a cada conflicto sindical tiene un componente ideológico muy fuerte. Porque el ruido grande, ¿sabe dónde se hace? En la huelga. Porque la huelga, cuando pasa un día, 2 días, con un contingente importante de trabajadores que no van a trabajar, esa empresa está complicada, se le empieza a complicar la mano. Entonces se tiene que ir a negociar con las autoridades con las que hay que negociar. Se va a esa mesa tripartita. Estoy de acuerdo. Yo creo que el derecho de manifestarse pacíficamente, digo, el derecho de asociación en nuestro país lo permite, el derecho de reunión lo permite, claramente, y siempre dice en forma pacífica. Si no recuerdo mal, el 39, lo tengo por acá, no lo voy a leer, pero es muy claro, digo, uno es el 39, todas las personas tienen derecho de asociarse, dice el 39, el 38 dice, mire, el 38, queda garantido, una cosa es asociarse, eso ya tiene una figura jurídica. Sí, yo imagino sociedades civiles, imagino sindicatos. Claro. Continúo. Queda garantido el derecho de reunión. Ya no es una asociación. Puede ser una asociación. Sí. Pero es anterior. Sí. Queda garantido el derecho de reunión. Pacífica. Siempre pacífica. Sin armas. O sea, entonces, si vos querés manifestarte por 18 de julio, yo, en mi caso, yo soy más, tal vez pueda ser un poquito más amplio que usted, no viene al caso, es un tema de competencia. No estoy compitiendo ni con usted ni con nadie, ni nosotros competimos entre nosotros. No, estamos dando nuestra opinión libre. Gracias a Dios podemos dar nuestra opinión libre. Entonces, bueno, ¿querés tomar media senda? Y desfilar por media senda. En realidad me parece que no está mal. Yo me parece que sí, lo querés hacer. Hay casos que sí, hay casos que es necesario. Y con corneta, con la baucela, ¿se acuerda del partido de fútbol? Seguimos con el fútbol. Sí. Y querés hacerlo, bárbaro. Ahora, no me tomes todas 18, hermano. Claro. Y a la vez, estoy totalmente de acuerdo. No me tomes todas 18, son 5 sujetos, Doctor, 10, 20, 40. Sí, 40, sí. Cerramos que se nos va el tiempo del Zoom. Ya veo. Son 30 personas que te toman todo 18, no te dejan pasar, en fin, etcétera. Y como usted dice muy bien, y termino. Los tantos se juegan en la huelga misma. Claro. Está bien en casos que sea necesario darle publicidad, hacer más presión, está perfecto, yo lo comparto también, totalmente. Pero yo me refería a una práctica sistemática, todo el tiempo, cada huelga acá. Y bueno, es complicado. Hay un tema interesante que lo quiero tratar también con usted, que es, me parece, una confusión de conceptos de los empleados de Casa de Galicia, que se la dan contra el gobierno cuando acá fue un juez interventor que declaró el concurso y evitó todo tipo de negociación. Lo dejamos planteado el tema. Me parece que ahí hay un tema enorme, muy técnico jurídicamente, y salieron ciertas voces, operadores también, y abogados a decir cosas que para mí son un disparate. Porque termina siendo, parece, el gobierno el culpable cuando es un juez que interviene, saca la sindicatura del Ministerio de Salud Pública en plena negociación, parecía que había una venta de por medio, y bueno, el Poder Judicial cuando interviene, ¿qué va a hacer? Llamar a concurso. Y bueno, y ahí ya se liquidó todo. Se terminó la posibilidad de la empresa para poder entrar en negociaciones. De acuerdo. Doctor, muchísimas gracias como siempre por estar. Un gusto conversar con usted y seguimos. El gusto es todo mío.
Después quedamos en contacto si vamos a hablar de criptoactivos o queremos seguir hablando de otra cosa. Le envío un fuerte abrazo, mi estimado Rubén, un fuerte abrazo a la querida audiencia. Y bueno, a las 20 horas vamos a ver qué sucede en Paraguay.